¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles una vez más a través de las plataformas de Radio Nonguén, Penquiste RTV y Under Express. Estamos dando comienzo a una nueva edición de los temas de hoy, un espacio de conversación laico, pluralista y tolerante, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos en colaboración con los medios que acabo de mencionar. Vamos a darle la bienvenida, como cada martes, a Eduardo Arriagada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola Nicolás, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Contento de reunirnos una vez más otro martes para conversar acerca de distintos temas que están presentes en la contingencia. Nos acompaña también Marcelo Rodríguez, director de Penquiste RTV. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Por acá estamos. Hola Nicolás, hola Eduardo. Eh, una vez más, esperando satisfacer los requerimientos de nuestros radioescuchas y televidentes por YouTube. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? ¿Sobre qué vamos a conversar este martes? Un tema muy contingente que afecta a gran parte de la población chilena, que tiene que ver con la educación pública. Y para ello está con nosotros Óscar San Martín Pincheira, profesor normalista, dirigente gremial, quien nos va a contar entonces qué significó la educación pública con el aporte y pilar fundamental constituido por los profesores normalistas y cuál es la situación hoy día del gremio y qué podemos pensar para el futuro. Y justamente ya estamos junto a Óscar San Martín, lo tenemos en pantalla y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos en esta conversación. Hola, hola, que estén bien. Aquí estamos para conversar acerca de lo que ha sido el proceso educacional en Chile, que ha sido bastante largo y tedioso hasta el día de hoy, tal como decía Marcelo. Pongamos un poco en contexto el concepto de profesor normalista para sentar la base de nuestra conversación. ¿Nos podría ayudar Bueno, ahí con una definición en sus palabras? bueno, el profesor normalista es del año 1800 y tanto que nació la Escuela de Preceptores en Chile. Son a mediados del siglo XIX, nació como preceptores y después fue como profesores, las primeras escuelas normales en el país. Eh, y fue en un momento en que la educación no era masiva, solamente se entregaban en algunas ciudades, y en el gobierno de Manuel Bulnes se hizo extensiva esta educación para poder entrar a la masividad, entrar, digamos, al pueblo que tuviera educación, y para esto se necesitaban profesores que estuvieran preparados. De hecho, en las escuelas habían profesores rurales y profesores urbanos. Las escuelas normales estaban diferenciadas. Pero la educación pública empezó con mucho altibajo, con recursos eh, paupérrimos, hasta los directores y los inspectores eran los que hacían las clases para las primeras escuelas normales que se fueron creando. Y una de ellas fueron la escuela normal, que hoy día que se llamó a posterior la José Abelardo Núñez en Santiago, y una escuela después de monjas normal, escuela normal que la administraban las monjas, unas monjas francesas, y que fue importantísimo aquel paso porque fue una de las primeras para que entrara a laborar las mujeres. Las mujeres se hicieron como cargo de la educación en Chile. Bueno, y ahí ha seguido el proceso. Hasta las normales siguieron, eran 17 escuelas normales a nivel de todo el país, y a mí me tocó afortunadamente estudiar en la Escuela Normal de Chillán. Soy normalista de Chillán, y, y nosotros éramos rural.
Entonces terminábamos la escuela, el periodo que eran 6 años. Eran 4 años de cultura general y 2 años eran dedicadas a la enseñanza profesional, digamos, de profesor. Los 4 primeros años, bueno, eran 6, en el fondo eran 6. Salíamos egresados de sexto básico y nos íbamos a hacer el primero de humanidades a la escuela normal. Y terminábamos el sexto humanidades, que era normal para todos, pero nosotros salíamos como profesores en ese tiempo. Y los que iban, los rurales, iban al sector rural y los urbanos se quedaban en las ciudades. Ese era un poco el enfoque que teníamos nosotros hasta el año, escuelas normales, hasta el año 1973, que con la dictadura finalizaron las escuelas normales en Chile.